Gracias por disponer de un rato para venir a escuchar cosas que seguramente ustedes saben, que las practican, muchas de ellas, pero que quizá el mérito que pueda tener este desayuno informal es nuestro intento de sistematizar todas esas ideas de modo de ponerlas en blanco sobre negro. La idea de hablar de decisiones estratégicas de un abogado en materia de arbitraje apunta a dar una perspectiva práctica de qué cosas debe conocer un abogado para ser eficiente asesorando o acompañando a su cliente en un arbitraje. Y hemos sistematizado tentativamente en 10 puntos que van desde cuándo incluir en una cláusula, en un contrato, una cláusula arbitral y cuándo no, qué tipo de arbitraje elegir, institucional o no institucional, y en caso institucional cuál, cómo elegir la ley aplicable y la sede del arbitraje, cómo redactar correctamente la cláusula arbitral, con todo el problema que generalmente plantean las cláusulas patológicas, cómo elegir árbitros, tema absolutamente crítico en materia arbitral y que desde nuestra experiencia suscita muchas veces errores que se pagan después muy caros a la hora del resultado. Cómo ordenar correctamente el proceso, temas del acta de emisión, el calendario de procedimiento, la fecha de prueba, el plazo para laudar, etc. El planteo de nulidad contra el laudo o los recursos contra los laudos, el tema de la ejecución, sea de laudos domésticos o de laudos extranjeros, el tema de medidas cautelares y la cuestión de la confidencialidad. El temario es muy ambicioso, por eso es que vamos a tratar de ir de la manera más desestructurada que podamos, haciendo algunos comentarios sobre estos temas. Los invitamos a ustedes a hacer los aportes también, los comentarios o las preguntas sobre los temas que vayamos viendo, porque la idea es que esto no sea una exposición monocorde, unilateral de parte nuestra hacia ustedes, sino que podamos efectivamente interactuar. En relación entonces con el primer punto, ¿cuándo incluir en un contrato una cláusula arbitral y cuándo no? Sobre esto, lo primero que hay que decir es algo que ustedes saben, y es que el arbitraje no es una buena herramienta para todos los casos. No es una herramienta que se pueda utilizar en todos los casos, ni tampoco es una herramienta que convenga utilizar en todos los casos en que se pueda. Lo primero que hay que saber es que hay límites, hay cuestiones que en la Argentina y en cualquier país del mundo no son arbitrables, es decir, no son susceptibles de resolverse por la vía del arbitraje porque el legislador impone ciertos límites a la autonomía de la voluntad de las partes, diciéndoles, señores, en ciertos casos ustedes tienen vedado la posibilidad de pactar el arbitraje. Pero dejando de lado eso, que es un límite general, un límite que con algún matiz diferencial existe en todas las legislaciones del mundo y en general siempre está vinculado con la naturaleza disponible o indisponible, transigible o no transigible de los derechos sustantivos involucrados en la disputa, la mayor parte de los contratos que crea, extingue, modifica derechos o obligaciones de contenido patrimonial está dentro del ámbito de lo transigible en términos muy generales. La cuestión entonces empieza a ser un poco más estratégica y es en aquello que sea arbitrable, cuándo me conviene y cuándo no me conviene. Y esto plantea un dilema muy complejo de resolver, que es si uno pudiera estar seguro de que una vez suscitado el conflicto va a poder pactar con su contraparte el sometimiento a arbitraje con controversias ya sobre la mesa a la vista, desde mi experiencia eso sería lo ideal, porque se podría armar verdaderamente un arbitraje a medida de las controversias que ya existen y que por lo tanto son perfectamente definibles. El problema es que si uno espera a ese momento para pactar el arbitraje, lo más probable es que se encuentre con que no lo va a poder pactar, porque una vez que el conflicto se suscitó, la posición estratégica de una parte queriendo impulsar el arbitraje va a ser que del otro lado genere una resistencia casi automática, independientemente de si le conviene o no le conviene a la otra parte. Lo cierto es que si yo lo propongo, el otro como mínimo va a desconfiar y va a pensar,
Si este lo propone porque a él le conviene, si a él le conviene, no me conviene a mí, entonces el no es casi automático y sin mayor análisis. Sin contar con que efectivamente hay muchísimos casos en los cuales estratégicamente, una vez que el conflicto está sobre la mesa, a una parte ya no le conviene el arbitraje. Entonces, de lo ideal a lo posible, si no es viable dejar abierto pactar o no pactar arbitraje hasta que el conflicto aparezca, la única manera de asegurarse que haya arbitraje es pactándolo de antemano, pactándolo en el contrato. Y pactarlo en el contrato tiene un problema inicial, y es que yo no sé, por más que pueda presumir, pueda imaginar, pero yo no sé concretamente cuáles son las controversias que finalmente van a derivar a arbitraje. Y eso me obliga a elegir un arbitraje, no digo a ciegas, pero en alguna medida sin contar con el elemento básico de la decisión de pactar o no pactar. ¿Qué tipo de conflicto y qué posición vamos a tener frente al conflicto el día que el conflicto aparezca? Si de ese primer análisis surge que vamos a tener conflictos que sean arbitrables y en los que el arbitraje aparezca como una herramienta idónea en función de sus características, la decisión estratégica de pactar arbitraje estaría en principio justificada. ¿Y cuándo? ¿Cuáles son las características que debería tener una controversia para que el arbitraje sea adecuado? Bueno, en primer lugar, si el contrato es internacional, le diría que hay pocas cosas en las cuales, pocas situaciones en las cuales se pueda predicar la utilidad del arbitraje más que en un contrato con contactos internacionales, por el problema de la multiplicidad de foros que eventualmente pueden estar llamados a conocer del caso y eventualmente la multiplicidad de derechos que puedan resultar aplicables y la combinación entre ambos. Tengo que tener en cuenta que al elegir una cláusula arbitral estoy desplazando foros. Es decir, si yo estoy celebrando un contrato entre partes en Buenos Aires, a la que normalmente hubiera correspondido la conexión de la Tribunal de Capital, y pacto una cláusula arbitral, estoy desplazando el foro judicial, lo que habitualmente se llama foro derogado, estoy derogando ese foro y estoy dando un foro. Luego avanzaremos sobre esto, porque me parece importante marcarlo ahora. Estaremos estableciendo una nueva sede y luego tendremos que tener en cuenta, en el caso que tengamos un laudo, cuál va a ser el foro de ejecución, ¿no? Donde voy a poder hacer cumplir el laudo que obtengo. Son todos elementos que tengo que tener en cuenta al momento de decidir, ¿voy a la justicia o voy al arbitraje? Y si voy al arbitraje, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo pago? Si usted tuviera que aconsejar a un cliente que, supongamos, se somete a un arbitraje de SEMA, que tiene cláusula de confidencialidad, y el conflicto entre el deber de información a la bolsa para que justamente para que no haya sorpresas, y por otro lado el deber de confidencialidad, ¿qué aconsejarían ustedes al cliente? No informar nada, informar genéricamente la existencia de un arbitraje sin puntualizar. ¿Qué aconsejarían al cliente? Yo aconsejaría informar genéricamente, para no dar mucha vuelta a la justamente el deber de información, la existencia de un deber de información generalmente es considerada como prevaleciente sobre un hipotético a veces, porque a veces es hipotético, deber de confidencialidad. Yo no puedo escudarme en la existencia de confidencialidad para decir, bueno, yo no le informo a mis auditores una determinada situación. Obvio que no puedo. Yo no puedo tratar en asamblea de accionistas una determinada, o no puedo reflejarse porque lo he prohibido por la confidencialidad. Al contrario, yo tengo obligación hay determinados casos en los cuales tengo obligación de informar. Y en los casos en que hay obligación de informar, la obligación de informar, la confidencialidad cede frente a la obligación de informar. Distinto es el caso de ya un tema mucho más sutil es, bueno, ¿qué informo y cómo lo informo? Desde mi perspectiva, en la Argentina de hoy, pactar arbitraje ad hoc es poco menos que jugar a la ruleta rusa con 5 balas, en un tambor de 6. ¿Por qué?
Desde mi experiencia, el arbitraje ad hoc requiere o una concordia muy grande entre las partes, que me permita el día que surja el conflicto sentarme a, lo que decía Mario, en un pacto de caballeros, armar el diseño del arbitraje que vamos a llevar adelante, o en su defecto una muy buena ley de arbitraje que prevea de manera supletoria qué pasa en todos los supuestos que no acordemos. Siempre ponemos como ejemplo la que para mí es en la región la ley más moderna y más completa, que es la ley peruana del 2008, tienen normas supletorias que favorecen y fomentan y permiten la utilización razonablemente segura del arbitraje ad hoc, porque evitan la judicialización del arbitraje en esa instancia. Aún el arbitraje ad hoc es posible que no se judicialice, ni siquiera para elegir árbitro, porque la regla final supletoria, después de todas las imaginables, es, bueno, si no pasa nada de esto, ¿quién elige el árbitro? No el juez, la Cámara de Comercio del lugar de la sede del arbitraje. De modo que ni siquiera para eso hay recurso judicial. Pero si no, lo que tenemos es un recurso al juez. Todos sabemos lo que significa entrar al aparato judicial para cualquier cuestión vinculada con el arbitraje, significa prácticamente ordinarizar el proceso. Y en segundo lugar, algunas normas supletorias de la ley argentina son decididamente espantosas. Forzosamente la única manera de escapar de esta norma supletoria muy mala es pactar un procedimiento. Elaborar en el momento de la cláusula un procedimiento es inviable, con lo cual no hay más remedio que ir a un procedimiento reglamentariamente establecido por alguna institución. Ustedes pueden decir, bueno, pero yo puedo hacer la gran Argentina, que es, le pido prestado, por no decirle afano, el reglamento a una institución, pero hago que sea arbitraje ad hoc. O sea, un arbitraje ad hoc con un reglamento institucional, para muchos podría ser una solución atractiva desde el punto de vista de no tener que pagar los honorarios de la administración del arbitraje y contar con los beneficios de un reglamento que me aporta la institución. Bueno, déjenme decirles que esa no es una buena opción. Hay ejemplos concretos y probados de eso. Hay fallos, inclusive comentados por algunos de los que estamos acá sentados, que dan cuenta de los problemas prácticos que eso puede pasar. Porque cada reglamento está pensado para determinado tipo de conflictos y para funcionar en determinado contexto. Ahora, si ustedes pactan un arbitraje ad hoc con reglamento CCI, no van a poder pedirle a la Corte que les designe árbitro, que les escrute el laudo o que les supervise el procedimiento. Con lo cual van a tener un procedimiento que infringe lo pactado, porque es imposible que cumpla sin la Corte esas estipulaciones. Y ustedes saben que en la mayor parte de las leyes de arbitraje, una de las causales de nulidades del laudo es no haber seguido los árbitros del procedimiento pactado. Clarito, que es al mismo tiempo causal que obsta al reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero al amparo del artículo 15 de la Convención de Nueva York. Con lo cual, por esa sola cosa, yo estoy poniendo en riesgo la validez y o la ejecutabilidad del laudo simplemente por haberme puesto en condición de imposibilidad de cumplimiento de las estipulaciones del reglamento al cual me sometí. La siguiente decisión que tocaría entonces, si decidimos ir por el camino del arbitraje institucional, es cuál. Acá hay que tener en cuenta que, por suerte, la oferta en materia de instituciones arbitrales es muy grande, pero eso tiene como contrapartida que hay que ser muy cuidadosos para no dejarse llevar por determinadas creencias que uno pueda tener acerca de cómo funciona cada una de ellas. Primero, hay tribunales de arbitraje general y tribunales específicos para determinadas áreas. El punto a decidir es, yo voy a tener un conflicto genérico sobre una controversia contractual general, o voy a tener un conflicto que requiere algún grado de especialización en función de la naturaleza. Porque hay tribunales que se dedican específicamente a determinado tipo de controversia. Pero, ¿por qué estamos hablando de los foros? Porque respecto a la cláusula arbitral, primero puedo pactar cuál va a ser la ley aplicable. Digamos, podemos resolver el conflicto por una ley extranjera. En segundo lugar, tengo que pactar cuál va a ser la sede del arbitraje.
Esto tiene una influencia sustancial porque el foro de aplicación, es decir, el lugar donde voy a fijar la sede del arbitraje, con independencia de que hoy los árbitros pueden estar en cualquier parte del mundo conectados online y comunicándose continuamente, pero la sede del arbitraje va a determinar algunas cuestiones de índole procesal que pueden ir ocurriendo a lo largo del trámite del arbitraje, o bien tienen influencia una vez que el laudo sea dictado. ¿Por qué? Porque si elijo como sede la de un país en donde el procedimiento prevé determinados recursos o determinadas facultades de los tribunales, esos recursos o esas facultades de los tribunales de revisión van a ser aplicables porque he elegido esa sede. La ley aplicable, sobre todo la ley de fondo y la ley procesal, y la sede del arbitraje son decisiones fundamentales a tomar en consideración al momento de pactar la cláusula. Ya tiene que ir en la cláusula cuál va a ser la ley aplicable y cuál va a ser la sede del arbitraje. O sea, va a ser el juez de la nulidad o validez del laudo, sujeto a las causales de nulidad que tenga su propia ley de arbitraje. Y en tercer lugar, elegir sede de un arbitraje implica atribuirle nacionalidad al laudo. El laudo se considera dictado en el lugar de la sede del arbitraje. Y eso importa porque para ese país ese laudo es un laudo local, para el resto del mundo ese laudo es un laudo extranjero.